Hola mis estimados docentes, es un gusto saludarles en este nuevo webcast al que hemos denominado las bases pedagógicas de la educación a distancia. Como todos ustedes saben, el día de hoy, 3 de agosto del 2020, las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública emitieron el comunicado de que el 24 de este mismo mes se iniciarán las clases del ciclo escolar 2020-2021 trabajando a distancia. Y bueno, esta forma de trabajar conlleva el hecho de desarrollar los diferentes contenidos a través de la televisión abierta. Sin embargo, esto implica muchos retos y problemas que nosotros tenemos que sortear como docentes. Aquí la clave está en que el docente no puede estar pasivo, ni ser simple espectador de lo que harán, como dijeron algunas autoridades, el presidente en concreto, algunas autoridades intelectuales reconocidas y docentes de prestigio, porque entonces nuestro papel se limitará al de ser simples espectadores y reproductores de lo que otros hagan, cuando nosotros tenemos una posibilidad muy fuerte de trabajo y sobre todo de influir en los aprendizajes de nuestros estudiantes, no obviando la situación de distancia. Y eso es precisamente lo que haremos. ¿Cuál es el papel y cómo podríamos nosotros apoyar de mejor manera a nuestros estudiantes sin ser simples monitores o reproductores de lo que otros hagan? Y aquí hay un aspecto central. Lo primero que debemos tener en cuenta es este gran problema. Algunos docentes no conocemos la teoría y lo que es y significa la educación a distancia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es indagar, profundizar en la teoría de la educación a distancia para ir desmenuzando cada vez más sus diferentes procesos y cuál es el rol que tengo yo como docente y cómo potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y esta será una insistencia muy importante a lo largo de todos estos meses, fundamentar pedagógicamente dichas acciones, pues no podemos reducir nuestro papel al de simple espectadores de contenidos que otros hagan. Y creo que la clave está en conocer a profundidad las bases teóricas y pedagógicas de la educación a distancia. Y pues bueno, no me voy a ir muy lejos, solamente voy a retomar a partir de 1970, que es cuando se configura una propuesta fuerte de educación a distancia de manera teórica. Sin olvidar que antes ya había otras propuestas, pero que no habían sido aglutinadas ni sistematizadas de manera teórica. Recordemos que la educación a distancia de manera muy fuerte surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero es 20 años después que se empieza a manejar la idea de teorizarla para darle fundamento pedagógico. Y uno de los grandes autores en este sentido es Michael G. Moore, quien desde 1972 empezó a sistematizar todo el conocimiento que se tenía hasta ese momento sobre educación a distancia y a crear una propuesta teórica pedagógica para fundamentar de mejor manera las prácticas que estaban haciendo algunas instituciones y los docentes. Y desde esta propuesta, Moore nos propone tres aspectos básicos de lo que es la educación a distancia. En primer lugar, el diálogo, es decir, la comunicación y el acompañamiento que los docentes pueden hacer. También está implicada la estructura, que no es otra cosa más que el diseño instruccional que uno planea para llevar a cabo a distancia los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y un aspecto también importante, la autonomía del estudiante, porque a final de cuentas quien desarrollará por sí solo, quizá acompañado de algunos otros actores, como hermanos, padres de familia o gente de la comunidad cercana a él, es el estudiante. Él desarrollará sus aprendizajes y solo de él depende el buen éxito de estos. Veamos cada uno de estos aspectos. En primer lugar, lo que nosotros debemos cuidar como docentes es que estos tres aspectos de la teoría de la educación a distancia estén compaginados y se estén desarrollando de una manera equilibrada en cada uno de los aspectos relacionados con la educación a distancia. Y tenemos, por ejemplo, la estructura, el diálogo y la autonomía. Como docentes, lo que siempre debemos buscar en este proceso a distancia de los aprendizajes es que el estudiante tenga una autonomía fuerte para poder trabajar por sí solo.
y en ello se implica sobre todo la estructura. Por lo tanto, el diseño del trabajo a distancia, que en este caso pudieran ser los programas de televisión o pudiera ser algún diseño instruccional relacionado de manera escrita para que los estudiantes lo tengan y lo desarrollen, debe ser muy eficaz, práctico, ameno y que dé resultados. Y para ello siempre debe existir un acompañamiento. Pero nuevamente, lo que se busca es que el estudiante tenga autonomía. Por ello es que nuestra estructura debe ser mayor y nuestro diálogo debe ser mayor para que se vaya incrementando la autonomía del estudiante. Y con esto tendremos aprendizajes importantes en el desarrollo de cada uno de ellos. Y aquí tenemos otro cuadro que nos implica, en el dado caso que haya posibilidades de utilizar las tecnologías de la innovación y la comunicación, algunos procesos que nos permitan potenciar el diálogo de manera abierta con los estudiantes. Es decir, no olvidar que solamente traemos la idea de que se van a recibir clases en la televisión, sino que nosotros podemos interactuar de manera concreta a partir de esos contenidos de la televisión con nuestros estudiantes, y ya sea que pudiera ser con carta, con llamada telefónica, o que pueda ser con algunos medios actuales que utilizamos para tener comunicación concreta y rápida con los estudiantes o padres de familia. En este caso puedo referirme a WhatsApp, con el cual pudiéramos nosotros sobre todo impactar en el diálogo que tengamos con nuestros estudiantes desde una estructura definida y sobre todo buscando que ellos conformen su autonomía. Por lo tanto, si hacemos nosotros esta relación entre el estudiante y el docente a partir de un diálogo mediante las TICs, lo que formaremos son comunidades de aprendizaje mediadas por los contenidos o programas televisivos, y ahí tendríamos la base teórica de lo que es la educación a distancia mediante TV. Ahora, ya con estos antecedentes, procederemos a ver de manera concreta cada uno de estos tres aspectos que tiene la educación a distancia. Vamos a iniciar con el diálogo. Aquí la parte importante es que nosotros no debemos olvidar que estamos viviendo una etapa muy difícil para todos y sin ningún lugar a dudas en nuestros estudiantes. Por lo tanto, la clave de este diálogo es el acompañamiento a distancia que pudiéramos hacer con ellos, y considerar también que los padres de familia por lo general tienen otro tipo de actividades, y tampoco pensar que ellos van a desarrollar todo el trabajo que nosotros les impliquemos. En razón a ello, la idea es que estemos en contacto directo, dadas las limitaciones que tengamos, pero sobre todo un diálogo estrecho, una comunicación estrecha lo más que se pueda con los estudiantes, y la estructura que definamos del trabajo que hagamos en el guión instruccional le permita a él realizar sus tareas o lo que tenga que realizar sin necesidad de estar molestando lo más que se pueda a los padres de familia. Ahí hay una clave importante que debemos nosotros que cuidar. Los padres tienen otras cosas que hacer, otras preocupaciones, y no podemos, permítanme la expresión, cargarles más la mano a todo lo que ellos tienen que hacer. Sí nos pueden ayudar, indudablemente, pero no olvidemos que no son los principales para que sus hijos aprendan, los principales actores para que sus hijos aprendan. Por lo tanto, el diálogo, la comunicación y el acompañamiento se brindan para superar las desventajas de la separación física. Y uno como docente debe buscar los medios para que haya un diálogo y una comunicación y, por fortuna, un acompañamiento con nuestros estudiantes, sea que tengamos que citar a los padres de familia en las escuelas para darles ciertos materiales o darles a lo mejor alguna carta de motivación para nuestros estudiantes, o sea, mediante los medios tecnológicos que ya habíamos comentado. Y en esto entraría el segundo aspecto, utilizar todos los medios posibles. Todo lo que esté a nuestra mano, la manera como una llamada telefónica, como una carta a distancia,
utilizando el correo postal, como utilizando medios concretos de comunicación, como el WhatsApp, algún mensaje telefónico, etcétera. Porque esto permitirá a nuestro estudiante sentirse cercano a nosotros, sentirse confiado en lo que va a realizar y teniendo claridad de que está su docente junto a él a pesar de la separación de distancia. Y con ello se superará la sensación de soledad. Y una parte clave en estos aspectos es que no debemos reducir la comunicación y el acompañamiento, así como el diálogo que tengamos con nuestros estudiantes por cualquier medio, a cuestiones de tipo académico o cognitivo, sino implicar también lo emocional y lo motivacional, que son la base para lo cognitivo. Es decir, no podemos reducir nuestro trabajo a que solamente realicen los diferentes ámbitos o tareas o instrucciones que les hayamos dado en el ámbito académico, sino también manejar cuestiones de motivación y cuestiones emocionales, sobre todo porque ellos están viviendo una etapa muy difícil. ¿Cuáles son las características de la educación a distancia como nos los maneja BAT? Bueno, en primer lugar, se subraya que todo docente a distancia, una de las claves importantes es que debe apoyar desde el inicio para que el curso se dé de mejor manera. Entonces nosotros ahora el 24 de agosto que inicie todo este proceso previo a, debemos buscar las formas de comunicarnos con nuestros estudiantes para motivarlos, para darles aliento, para ver cómo están emocionalmente y buscar la manera de que nos sientan cercanos. Por lo tanto, aquí la clave es proporcionar una motivación permanente y con ello empezar a buscar las formas de no solo corregir errores y evaluar el proceso, sino sobre todo que tengan ellos en cuenta que lo importante es una relación interpersonal y que nosotros se las estamos brindando de manera generosa y humana, como diría Carl Rogers. El profesor a distancia debe ser cuidadoso, paciente, comprensivo y vivo. Es decir, que a pesar de la distancia geográfica, ellos nos sientan como aquel ser humano vivo que tuvieron frente a cada uno de los estudiantes en las aulas. Así que cualquier cosa que un maestro muerto no pueda lograr en el aula, no puede hacer nada por correspondencia, diría William Hartnett desde 1880. Entonces hay que hacernos presentes, hay que hacernos vivos con los estudiantes mediante los diferentes medios de comunicación en los cuales nosotros tengamos oportunidad. El diálogo se da en dos vías. Por un lado, una vía real, que son los medios de comunicación a distancia empleados, ya les diría, si no hay posibilidad de verlos directamente, de acuerdo al semáforo que tengamos en nuestra región, pudiera ser un medio de comunicación como la carta, pudiera ser un medio de comunicación como el teléfono, pudiera ser algún medio de comunicación utilizando otro tipo de sistemas digitalizados como el WhatsApp, como a lo mejor una llamada por FaceTime o lo que ustedes tengan a la mano. ¿Sí? Lo importante es precisamente que sea algo real. Y de alguna manera, si esto no se puede, pues hacerlo simulado por diferentes medios en los cuales les llega a los estudiantes los diferentes textos. Por ejemplo, una carta que le escribamos, se la mandemos con un representante o algún padre de familia donde ellos se encuentren. Esa es la base, pero aquí la clave es que ellos nos sientan cercanos. Y ahí está la clave importante del diálogo que podemos hacer con los estudiantes, del acompañamiento, de la comunicación para que ellos no se sientan solos y estén constantemente con esa sensación de que su maestro les está apoyando a la distancia. Hay 7 postulados de diálogo que desde 1978 al 83 Holmberg nos ha heredado, sobre todo para tener, como él dice, una conversación didáctica. El primero, los sentimientos de relación personal entre las partes de enseñanza y aprendizaje se promueven para lograr un estudio y una mejor motivación en el aprendizaje. Ahora, estos sentimientos deben fomentarse mediante un material, y ahorita veremos en un momento más las cuestiones
de diseño instruccional, un material autoinstruccional bien desarrollado que permita la comunicación bidireccional adecuada a distancia. El tercer postulado tiene que ver con la idea de que el placer intelectual y la motivación del estudio son favorables para el logro de los objetivos del estudio y el uso de procesos y métodos de estudio adecuados. Uno debe prever en el diseño instruccional que los procesos de estudio sean los adecuados. Así también, a partir de ellos, crear una atmósfera y un lenguaje y sobre todo una conversación amistosa, considerando los sentimientos de relación personal que tenemos docentes y estudiantes y padres de familia. Estos mensajes deben ser entregados y recibidos en forma conversacional, no en una forma cerrada, en una forma inerte, sino considerando que tenemos al chico casi frente a nosotros, para que ellos los tengan presentes y los recuerden cuando tengan algún obstáculo o de pronto no puedan avanzar en los procesos de trabajo. También así el sexto postulado nos dice que el concepto de conversación se puede traducir con éxito para su uso por los medios disponibles de la educación a distancia, que ya les decía, debemos darnos nosotros la imaginación o la posibilidad de imaginar cuáles son esos medios con los cuales nos contactaremos con esos 10 estudiantes, 20, 30 o 50 estudiantes que teníamos o que vamos a tener en este ciclo escolar. Y un último que tiene que ver con que planificar y guiar el trabajo, ya sea proporcionado por organización docente o por alumno, es necesario para un estudio organizado. Todo lo que les mandemos debe estar bien planificado, bien desarrollado para que se cumplan los objetivos y las metas que pretendemos. Y no olvidemos, sobre todo, la esencia de nuestro trabajo a distancia sigue siendo un acompañamiento donde el estudiante se sienta guiado, es decir, con cierta orientación, donde se le puedan aclarar lo más que se pueda los diferentes obstáculos o nubarrones que de pronto pueda tener él en el desarrollo de sus actividades y se sienta sobre todo asesorado. También así el acompañamiento implica conducirle de la mejor manera, dándole dirección mediante las actividades concretas y de trabajo que se le den y sobre todo que se sienta protegido, es decir, escoltado. Esa es la esencia de un verdadero acompañamiento a distancia. Recuerden, debemos romper la distancia geográfica utilizando diferentes medios. Esa es la base importante de la teoría de la educación a distancia, que el chico no perciba o no deje de sentir la sensación de que está su maestro acompañándolo. Esa es la idea. Pasemos al segundo aspecto, que es la estructura. ¿Qué es la estructura? Aunque se ha definido por las autoridades educativas, incluido el presidente, que los formatos, el diseño, los temas y los programas televisivos o las clases televisivas van a estar diseñadas por todo un equipo fuerte de trabajo y que inclusive van a participar grandes científicos, grandes intelectuales o grandes docentes. No olvidemos que nosotros seguimos siendo el docente responsable para que esos contenidos televisados sean logrados como un aprendizaje pleno, un aprendizaje integral en los estudiantes. Entonces, no es solamente repetir lo que aquellos hagan. A final de cuentas, serán muy expertos, pero no conocen a nuestros estudiantes. Conocerán el tema, conocerán el contenido, pero no conocen plenamente quiénes son nuestros estudiantes y ahí nosotros tenemos mucha ventaja para lograr verdaderos aprendizajes y una formación más allá de lo que el simple contenido televisivo pueda dar. No es tanto el medio tecnológico ni el contenido televisivo, es lo que los estudiantes puedan lograr con el apoyo de cada uno de nosotros que somos sus docentes. Por ello, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para desarrollar aprendizajes de nuestros alumnos a través de la TV. Y la primera regla siempre va a ser redefinir el diseño instruccional eficaz que nosotros podamos proveerle a cada uno de nuestros estudiantes.
No es la clave lo que ellos van a ver en las televisiones, en los programas televisados, sino la clave es lo que se pueda hacer con ese contenido que ellos ya vieron en la televisión. Y ahí el diseño instruccional es lo que les apoyará de mejor manera. Y bueno, no olvidemos que esto tiene sus bases en lo que es el diseño instruccional eficaz, que en algún momento, por ejemplo, grandes autores como Robert Gagné, en aquella época de los años 60, 70, habían apoyado para la educación a distancia. Y sobre todo porque se veía que esta planeación era una ayuda adecuada para que las personas aprendieran de mejor manera. Porque a final de cuentas, si no se planea considerando al estudiante, va a ser muy difícil que exista un éxito fuerte en el aprendizaje. Y sobre todo se debe planear para que los estudiantes logren los objetivos. Si nos confiamos a que el programa televisivo va a lograr los aprendizajes de los estudiantes, estaremos cometiendo un error. Al contrario, es necesario planear el diseño instruccional para garantizar que nadie esté en desventaja. Y aquí entra esta idea que ya les decía. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes de una forma muy amplia. Y ahí tenemos la oportunidad de maximizar y aprovechar lo que ellos puedan hacer a partir del programa y contenido televisado. Veamos un poco de la estructura que se tiene para lo que es la educación a distancia y cómo de alguna manera tienen que irse perfilando cada uno de estos aspectos para lograr un impacto fuerte en el aprendizaje. Bueno, en primer lugar, no olvidemos que a final de cuentas cada contenido debe tener una presentación y una motivación. Y aquellos que seguramente servirán como monitores o desarrolladores del programa televisado, va a ser muy difícil que lo logren, porque no conocen a los estudiantes. Por lo tanto, nosotros debemos presentarles esos contenidos, esa motivación, así como estimular su análisis y la crítica y aconsejarles y asesorarles de mejor manera cómo pueden ellos hacer o lograr un aprendizaje pleno a partir de lo que les den en la televisión. Y después organizar una práctica y una evaluación respecto a lo que ellos logren para que de esta manera se llegue a la creación del conocimiento. Son los aspectos básicos que debe tener una estructura de diseño instruccional eficaz, con lo cual nosotros potenciaremos el trabajo del simple contenido televisado. Y vamos al tercer aspecto, la autonomía del estudiante. Bueno, esta es una clave importante en la educación a distancia, porque por lo general ellos trabajarán solos, a lo mejor con el apoyo de algún familiar, del padre de familia, del hermano, alguien cercano a ellos de la comunidad, pero la clave es que también la educación a distancia fortalezca el estudio autónomo de nuestros estudiantes. Y bueno, aquí la clave también está en el hecho de que muchas de las veces esto depende de quién tiene el control en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya lo decíamos, no es darle paso a pasito lo que él tiene que realizar, sino también generar actividades en las cuales ellos puedan tener un papel activo, importante y generar sus propias estrategias de aprendizaje. Ahí está un aspecto fundamental para lograr la autonomía de nuestro estudiante. Por lo tanto, esta siempre va a ser, o estará mediada, mejor dicho, entre lo que el maestro determine y lo que él pueda hacer por decisión propia. Esa es la base. Entonces, no es que le des puntualmente cada una de las actividades que debe realizar. Manéjale acciones más abiertas para que él pueda cumplir con otro tipo de actividades y desarrollarla de mejor manera. Y ahí siempre hemos insistido, la clave está en tareas profundas de complejidad para que las desarrolle de una manera plena, utilizando los recursos que ya puede contar con ellos o los que tú les puedas proveer y no solamente limitarse al programa televisivo. Es decir, profundizar y lograr un aprendizaje profundo. Y bueno, implica también pues el manejo del compromiso y la motivación.
Y uno como docente a distancia también puede generar compromiso y motivación, porque el programa televisivo puede ser frío y no le puede ayudar gran cosa al estudiante. Sin embargo, todos sabemos, y es una de las quejas importantes de los maestros, nuestros estudiantes están cada día más desinteresados y más desmotivados. Imagínense si a veces teniéndolos de cerca estas actitudes presentaban, ahora a distancia, quizá estén más desmotivados, más desinteresados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una clave importante siempre está en el hecho de retomar este modelo de trabajo que Marzano, desde los años 90, nos ha propuesto. Para que podamos comprometerlos es necesario considerar sus emociones, sus intereses, la importancia percibida que le van a dar al contenido televisado y la percepción de la eficacia, es decir, qué tanto ellos se conciben como aptos para poder realizar lo que se les está pidiendo. Veamos cada uno de estos aspectos importantes para lograr compromiso y motivación a nuestros estudiantes. En primer lugar, ya les decíamos, no es nada más la cuestión cognitiva. Hay aspectos emocionales y motivacionales que están dentro de los procesos educativos para lograr un buen aprendizaje. Y hay 4 preguntas que debemos nosotros considerar. En primer lugar, siempre partir de la parte afectiva del aprendizaje. ¿Cómo te sientes? Preguntarle de alguna manera a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos procesos? ¿Cómo estás viviendo ahora esta propuesta de trabajo por TV? ¿Qué es lo que tú ves que está limitado? ¿Cómo te puedo ayudar? Es decir, siempre entrar en la esencia de nuestros estudiantes para que ellos se sientan, sobre todo, o tengan la percepción de que alguien está interesado en ellos y que quiere ayudarles de la mejor manera. Y la segunda tiene que ver con la pregunta, ¿estás interesado, no? ¿Qué tanto estas actividades, que esperemos que así sea, esos programas televisados son de gran interés y generarán interés con nuestros estudiantes? Y si no es así, nosotros tendremos como docentes que buscar la forma que eso que para ellos no lo perciben en su momento como interesante, buscar la forma de que lo hagan y de que lo vean como algo interesante. Y esto se refiere a la atención. Si no se logra una atención debida con los programas televisados, va a ser muy difícil que los chicos se comprometan. Y ya que se tiene lograda la atención, viene el compromiso. Y entonces ahí nuestro trabajo va a ser vislumbrar si eso que se está dando es importante y si no, cómo lograrle dar importancia para que los estudiantes lo perciban de esa manera. Es decir, en qué medida los estudiantes perciben que las metas en la educación a distancia está relacionada con sus metas personales. Y uno, como los conoce más como su docente, es posible que pueda mediar esa relación entre lo que se está dando como contenido frío y, bueno, sus metas personales, lo que ellos quieren puedan lograr más adelante en su proyecto de vida. Y lo que tiene que ver con el sentido de autoeficacia. Pueden lograr hacer lo que de pronto se les está dando, cómo hacer transferencia de ese contenido televisado a su vida concreta, a su vida comunitaria, a su vida familiar. Y ahí entra precisamente nuestro trabajo que nosotros debemos hacer. Esa es la clave de una educación a distancia dentro de este aspecto de la autonomía de nuestro estudiante. Y ahí nuestro rol es básico. Cómo propiciar, en primer lugar, la atención y cómo propiciar el compromiso de los estudiantes, porque estarán ante una pantalla fría con alguien que seguramente estará hablando, pero ellos sentirán que nos les está dirigiendo todo el proceso a cada uno de ellos. Pero ahí entra el maestro como mediador. Les agradezco mucho su atención y seguiremos hablando sobre esto de la educación a distancia por TV. En la próxima entrega trabajaremos cómo potenciar el aprendizaje a partir de programas televisivos. Ese será nuestro próximo video. Les pido que estén al pendiente de estos procesos y sobre todo que no olviden compartir y suscribirse al canal. Muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. Cuídense mucho.